Bienvenida. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que, nos toca a casi todos, el acto de escribir. Y lo vamos a hacer fijándonos en las ideas y sobre todo en las metáforas tan curiosas de Daniel Casagni. Un referente, sí, señor. Exacto, un referente en investigar la escritura. Vamos a explorar juntos algunos fragmentos de su libro Metáforas sospechosas. Las fuentes que tenemos hoy son precisamente extractos de ese libro. Y tienen un origen un poco peculiar, ¿no? Sí, bastante. Son charlas que dio él en América Latina, Eso es. hace ya tiempo, que se transcribieron y que luego él mismo comentó años después. Claro. Así que es como un diálogo consigo mismo a través del tiempo y tiene un tono muy, muy cercano, casi una conversación. Totalmente. ¿Y qué buscamos hoy? Pues intentar descifrar qué es para Casagni escribir y cómo ve él todo ese proceso, que es bastante complejo. Ujú. Nos vamos a fijar mucho en esas imágenes que usa, tan potentes. El pulpo, los mellizos, El camaleón. eso. Y que él mismo llama, con bastante humor, sospechosas. Sí, es genial esa parte. Veremos si estas metáforas, aunque él dude de su ciencia pura, pues nos ayudan a entender mejor esto de escribir. ¿Empezamos a desgranarlo? Venga, vamos a ello. Cuenta Casani que el libro salió de unos papeles mestizos. Hay que imaginárselo, ¿eh? Notas a mano para charlas. Improvisadas, sin PowerPoint ni nada de eso. Claro. Que luego se grabaron, se transcribieron, pasaron por varias manos, incluida la suya, pero años más tarde. Mm. Habla de una polifonía muy curiosa, con ecos de distintas voces, acentos. Totalmente. Y esa idea, la de mestizaje, yo creo que es fundamental para entender este material. Ajá. No es solo que se mezclen formatos, es que se mezclan perspectivas en el tiempo. El Casagni de principios de los 2000 no es el mismo que el Casagni que edita eso después. Claro, aunque compartan obsesiones, como dice él. Exacto. Usa esa imagen de las capas distintas de una misma cebolla. Me parece muy gráfica. Sí, lo es. Y al releerse se da cuenta de que usaba, él dice casi desvergonzadamente, un recurso, las metáforas. Sí, Algunas muy obvias, otras exageradas, dice él, iconoclastas. ujú, Y reconoce tener sospechas fundadas sobre su honestidad científica. Eso me parece fascinante, esa autocrítica. es muy honesto, ¿sí? Se pregunta si sirven para algo más que la poesía y simpatía, si valen sin pruebas empíricas detrás. Una pregunta clave, la verdad. Pues vayamos a una de esas charlas. Buenos Aires, 2002. El título que le pusieron fue «Cómo conseguir que la escritura nos obedezca». Uf, menudo título. Ya ves, Casani confiesa que le chocó muchísimo, que pensó, pero bueno, si la escritura no obedece a nadie, hacemos lo que podemos con ella. Jaja, tiene su lógica. Así que, con mucha inteligencia, le dio la vuelta. Dijo, vamos a explorar lo contrario. Quizás somos nosotros los obedientes seguidores de la escritura. Muy bueno el giro. Ya apunta maneras ahí, ¿eh? Totalmente. Y para empezar a cuestionar qué es eso de escribir, de verdad, recurre a una imagen, cinematográfica muy potente. Sí. La de los santos inocentes. Recordamos la escena. Uf, sí. La criada, Azarías, que apenas puede escribir su nombre. Exacto. Garabatea las letras como puede y el señorito Iván, tan ufano, dice, «Lo ven, sabe escribir». Cuando la película, y Delibes, claro, te están diciendo justo lo contrario. Justo eso. Que ese acto mecánico, esa firma, pues no es saber escribir en un sentido útil, comunicativo. No, claro, no es solo firmar. Y para darle más base, Casagni menciona a dos psicólogos cognitivos, Bereiter y Scardamalia. Ujú. Y ellos proponen una definición, bastante más exigente. Sí. Dicen que saber escribir es poder redactar, un texto de unas 2 páginas sobre un tema actual. Y no de cualquier manera. No, claro. De forma correcta, clara, coherente, y que lo entienda tu comunidad, la gente a la que te diriges. Y aquí viene lo fuerte. Lo que a mí me parece crucial y que Casagni recalca mucho. A ver, Que Bereiter y Scardamalia comparan la complejidad cognitiva de llegar a ese nivel con llevar la contabilidad de una empresa, ostras, o diseñar una coreografía de baile, o hacer los planos de una casa. Toma ya,
tareas que nadie duda que requieren una formación específica, años de práctica. Exacto. Y eso es un golpe directo a cómo lo vemos normalmente, ¿no? Totalmente. Tendemos a pensar que escribir bien es, pues, algo que deberíamos saber hacer al salir del cole, casi como respirar. Y va a ser que no, que es una habilidad de muy alto nivel. Y esa subestimación general, dice Cassani, es la raíz de mucha frustración. Claro. Nos frustramos al aprender porque creemos que tendría que ser fácil. Y se frustran los profes, porque ven que no es tan simple enseñar algo que la sociedad ve como básico. Es como una ingenuidad colectiva, pero con consecuencias reales. Exacto. Una ingenuidad con efectos. Entonces, vale, la tarea es compleja. ¿Qué herramientas nos da Cassani en esa charla? Y aquí es donde entran sus metáforas. Las famosas metáforas. Son como unas gafas para mirar la escritura desde otro lado. Empezamos por una que es muy gráfica, la del pulpo. Venga, el pulpo. Suena un poco a monstruo marino, ¿no? Jaja, un poco sí. Pero la idea es que el escritor, como un pulpo, extiende sus tentáculos y, bueno, se apropia de todo lo que pilla. Ideas, palabras, lecturas, conversaciones. Todo. Cassani es muy radical con esto. Dice, poco de lo que decimos sale de nosotros mismos. Y añade, todo lo que decimos es, de algún modo, repetido, recuperado, actualizado, reciclado. Vamos, que la originalidad pura es un mito. Casi que sí. Llega a citar el dicho, lo que no es tradición es plagio. Uf, es fuerte. Pero esta metáfora desmonta esa imagen romántica, ¿no? Del genio aislado creando de la nada. Totalmente. Lo que nos dice es que escribir es supersocial, intertextual. No solo porque escribes para otros. Claro. Sino porque escribes con otros, te nutres de sus ideas, de sus textos, hasta de sus comentarios. Ajá. El pulpo también atrapa las reacciones de los que leen tus borradores. De hecho, Cassani les decía a su público, medio en broma, cuidado con lo que preguntan que lo mismo acaba en mi libro. Jaja, qué bueno. Me gusta esa idea de red, de conexión. No es un acto solitario. Para nada. Vale, si el pulpo es coger cosas de fuera, ¿qué pasa cuando somos nosotros los que tenemos que enseñar lo nuestro? Y recibir, bueno, la mirada de otros. Ahí entra otra imagen. Los mellizos. Uf, esta metáfora toca hueso, ¿eh? Sí, ¿verdad? Habla de esa resistencia tan nuestra a compartir los borradores, ese miedo a que nos critiquen. Describe perfectamente esa reacción defensiva de mi texto está perfecto, el problema eres tú que no entiendes. ¿A quién no le ha pasado? Quieres proteger lo tuyo. Pues Cassani dice todo lo contrario. Busca activamente esa mirada de fuera. Ve al lector como un hermano mellizo. Un mellizo. Sí, alguien que, aunque no sea un experto, comparte un código contigo y sus sensaciones valen oro. Aunque no sepa explicarlas técnicamente. Exacto. Aconseja escuchar con apertura total. E incluso dice, con ironía, finjan comprensión para que el otro se suelte. Sean algo hipócritas. Finjan. Lo importante no es si usa la palabra técnica correcta, sino pillar qué le ha pasado al leer. Se perdió, le sonó raro, se aburrió. Esa información es oro molido. Aunque luego tú decidas qué hacer, claro. La decisión es del autor. Es un cambio de perspectiva importante, ¿eh? Pasar de defenderte a usar al lector como un espejo, un mellizo que te ayuda a ver lo que tú ya no ves por estar tan metida. Muy práctico, sí. Vale. Pulpo para coger del entorno, mellizos para interactuar con lectores. Pero hay otro tipo de adaptación necesaria al escribir, ¿no? Cassani usa el camaleón. El camaleón, sí. La idea aquí es la adaptación al contexto. A la selva discursiva. Eso es. Cada ámbito, la ciencia, el periodismo, la administración, la literatura, tiene sus reglas, sus géneros, sus estilos. El escritor eficaz, como el camaleón, sabe mimetizarse, ponerse el color adecuado para que le entiendan y le acepten en esa comunidad. Aunque a veces el ego nos pide ser un tucán, dice él, llamar la atención. Jaja, sí, reconoce esa tentación. Pero esto conecta con su idea de que escribir es un verbo transitivo. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que no existe escribir así en abstracto. Escribimos cosas concretas. Un email, un informe, un poema. Y cada uno pertenece a un género con sus convenciones. El buen escritor no es el que tiene un estilo único para todo, sino el que entiende qué se espera en cada caso y sabe moverse ahí. O romper las reglas, pero sabiendo lo que hace. Nadie lo sabe escribir todo. Claro. Aprendemos los géneros que necesitamos para vivir, para trabajar.
El camaleón elige el color según la rama. ¿Entendido? Adaptarse al contexto, al género y al lector. Porque con los mellizos hablábamos de recibir feedback, pero ¿cómo pensamos en quién lee antes y mientras escribimos? Para eso, Casani nos propone al mayordomo. El mayordomo, esta me encanta. Es sorprendente, ¿verdad? El escritor como un mayordomo eficiente, discreto. La idea es que tu función principal es servir al lector. Anticiparte a lo que necesita, facilitarle que entienda, presentarle todo de forma clara, ordenada. Casani menciona que pensó en Néstor, el mayordomo de Tintín. Impecable. Es justo lo contrario del escritor ensimismado, ¿no? El que solo quiere sacar lo que lleva dentro y le da igual si le entienden. Totalmente. Aquí Casani pone el foco en una doble responsabilidad del autor. Doble. Sí, no solo tienes que tener algo que decir, el contenido, sino que es tu responsabilidad asegurarte de que se entienda, la forma, la conexión. Ah, claro. Y eso exige lo que llama sentido de la situación. Construir un modelo mental de tu lector. ¿Qué sabe ya? ¿Qué necesita? ¿Qué espera encontrar? Justo. Adaptar tu discurso a ese lector imaginado es un servicio fundamental. Aunque no lo conozcas, es casi un acto de empatía cognitiva. Pulpo, mellizos, camaleón, mayordomo, todas apuntan a sitios distintos del proceso. Y nos queda una de las más famosas, quizá porque habla de lo que no se ve al escribir, el cocinero o la cocina de la escritura. Este es un clásico de Casani. Es genial. Compara el texto final, el que publicas o entregas, con un plato de restaurante de lujo. Impecable, ¿no? Apetitoso. Pero oculta todo el lío de la cocina. Los borradores llenos de tachones, las ideas que no funcionaron, las pruebas, las dudas. Las consultas al diccionario. Todo eso. Y Casani critica esa cultura, sobre todo en la academia, que tiende a esconder el proceso. Como si diera vergüenza admitir que escribir cuesta, que hay que revisar, que no sale bien a la primera. Se crea esa falsa ilusión de que es algo espontáneo, casi mágico. Sí. Y él reivindica a tope el valor de ese proceso, de la cocina. Los borradores no son basura, dice, son pensamiento en marcha. Las dudas no son señal de incompetencia, sino de ser consciente. Cita estudios que demuestran que los escritores expertos no son los que no dudan. Sino los que dudan más y mejor. Exacto. Dedican mucho más tiempo a revisar, a releer, a consultar diccionarios, gramáticas. De ahí su frase provocadora. Dime cuántas veces consultas el diccionario y te diré cómo eres de bueno escribiendo. No es literal, claro. No, pero apunta a eso, a la conciencia sobre el lenguaje y a la humildad de buscar ayuda. Y hablando de la cocina, Casani también habla un poco de la suya, ¿no? Admite que al principio se sentía un poco fuera del mundo literario. Sí, critica lo que llama el secuestro semántico de la palabra escritura, como si solo los poetas o novelistas escribieran de verdad. Y él se ve más como un científico del lenguaje, aunque tampoco le gusta la división tajante entre ciencia y arte. No, la rechaza. Para él, la creatividad al escribir no es tanto la originalidad pura y dura, que ve como un mito, sino lo que llama significatividad. O sea, la capacidad de decir algo relevante, valioso y adecuado para un momento, un lugar y un público concretos. Pone un ejemplo curioso de Bogotá, ¿verdad? Sí, muy bueno. Escuchó la expresión «no hay que ponerle color», para decir que no había que exagerar el peligro de una zona. Ajá. Y le parecía un acto creativo. No por las palabras en sí, sino por todo lo que comunicaba esa frase justo ahí, en ese contexto. Era significativo. Y menciona también un par de cosas que a él le ayudan a ser creativo. Una es la conexión con los lectores, sentirlos cerca física o imaginariamente. Dice que le acelera el motor de la mente. Sí. Y la otra es muy interesante, escribir en varias lenguas. Catalán, español, inglés. Dice que ese ir y venir entre idiomas le obliga a pensar más a fondo las ideas, a buscar matices, y eso, al final, expande el pensamiento. Curioso, ¿verdad? Que la dificultad te haga pensar más y mejor. Sí. Bueno, recapitulando un poco, todo este recorrido por las ideas de Casani, con sus charlas y esas metáforas tan sospechosas pero tan útiles. Nos aleja de esa visión mágica de la escritura, ¿no? Nos la muestra como lo que es, una tarea cognitiva compleja, muy social, adaptativa y sobre todo un proceso. Un proceso, con sus etapas, sus líos y sus herramientas. El pulpo, los mellizos, el camaleón, el mayordomo, el cocinero, no son solo adornos,
Son formas de pensar y hablar sobre ese proceso de manera más consciente y quizás más manejable. Totalmente. Si tuviéramos que sacar una idea central de todo esto, yo diría que es la importancia del proceso y de pensar en el otro. La escritura no es un flash, es una construcción. Implica revisar, como el cocinero, interactuar, pulpo mellizos, adaptarse, camaleón, y servir al lector, mayordomo. Cassani no da una receta mágica, porque no existe. Claro, no la hay, pero sí nos da principios clave. Y sobre todo, un lenguaje para entender mejor qué hacemos cuando escribimos. Y para terminar, volvamos a esa reflexión suya del principio, sobre el título que le dieron. ¿Cómo conseguir que la escritura nos obedezca? Mm, Quizás, como él mismo sugirió al darle la vuelta, quizás el objetivo no es tanto doblegar el lenguaje a nuestra voluntad, como si fuera una herramienta que dominamos, si no, sino a lo mejor el verdadero reto, la maestría, está en convertirnos nosotros en escritores obedientes. obedientes, ¿en qué sentido? No sumisos, claro, sino servidores atentos y hábiles del lenguaje, que conocemos sus mecanismos, respetamos sus tradiciones y lo usamos con destreza para conectar de verdad con la gente que nos lee. Es darle la vuelta a quién tiene el poder ahí, ¿no? Entre el escritor y la escritura. Exacto. Un giro interesante. Nos da que pensar. Desde luego. Da para seguir reflexionando, ¿sí?